Bienvenidos a otro capítulo de Conversatorios Culturales, un esfuerzo conjunto entre Campus TV y la Dirección de Extensión Artística de la Universidad de Talca. Hoy día nos acompaña la poeta Elvira Hernández, autora de La Bandera de Chile y de Santiago Guaria, para conversar acerca de escritura de género, de la construcción del mito y de la ciudad y de política. Hola Elvira, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, José Tomás. Agradezco la invitación a conversar porque es un momento donde la palabra tiene otro vuelo y uno suele decir cosas que no dice por escrito. Entonces, creo que es un buen momento y que nos hace falta. ¿Te parece partimos con, vamos a hacer una excepción, habitualmente partimos y vamos de lleno en los libros, pero ¿te parece partimos con una noticia? Porque le acaban de dar el Premio Nacional de Literatura a Silva Acevedo y quería saber, porque tú estuviste nominada, era una de las nominadas, quería saber primero qué significó para ti esa nominación y luego si te merece alguna impresión que le hayan dado el premio a Manuel Silva. Bueno, yo agradecí a quienes me postularon porque ellos estaban ofreciendo un trabajo debido a que, a que no hay un jurado que al parecer conozca efectivamente si existe un premio nacional de poesía en Chile, sino que hay que postular, hay que elevar antecedentes. Y eso me parece a mí indigno. Hay que hacer carrera. Exactamente. Entonces pedí que por favor no se hiciera, pero había un grupo que quería hacerlo quizás para manifestar cómo habría que elegir a un premio nacional. Solamente para manifestar eso. Y se dieron un enorme trabajo. Entonces yo agradecí todo eso. Y agradecí porque eso lo hicieron ellos desde ser lectores, ¿no? Entonces, para ellos mi agradecimiento porque en tiempos en que el tiempo escasea, eso era un acto de generosidad enorme. Y en cuanto al premio que le han dado a Manuel Silva Acevedo, yo creo que no estamos en épocas de revolución y era imposible que se pudiera pensar que se iba a haber otro tipo de elección. Pero Manuel Silva Acevedo es un poeta que hay que leer. Y quizás yo creo que la tarea nuestra es saber si efectivamente cómo podemos leer a Manuel Silva Acevedo, ya que es un premio nacional. Yo creo que hay que volver a leerlo, ¿no? Es de la generación del 60. Sí. Del 60, casi, digamos. La generación dispersa. Sí. Y que fue un antecedente de la nuestra, un antecedente casi perdido, y donde al parecer entre esa generación y la nuestra se produjo una pequeña discontinuidad. Y entonces yo creo que cobra importancia el premio que se le da a Manuel Silva porque tenemos que volverlo a leer, ¿no? Y yo creo que es una poesía que yo creo que nos va a permitir reflexionar sobre la poesía que viene. Oye, a propósito de que estamos hablando de generaciones, me interesaría de que volvamos un poquito al tiempo, aquel en donde apareció Elvira Hernández, este seudónimo. ¿A todo esto, eso es un seudónimo o es un heterónimo? ¿Cómo lo calificarías tú? Yo diría que más bien es un heterónimo, en el sentido de que es alguien que tiene absoluta independencia, ¿no? No es algo intercambiable, ¿no?
No es, no es un seudónimo en el sentido de que es una mera firma, ¿no? Sino que yo diría que es más una entidad que una mera firma. ¿Y nos podría contar un poco la historia de este heterónimo? ¿Cómo aparece Elvira Hernández? ¿Esta personalidad poética? Bueno, aparece en una época difícil, donde también era un momento en que todos se cambiaban nombre, ¿no? Era una época de dictadura, y quienes combatían a la dictadura solían cambiarse de nombre. Eran otras formas de la resistencia. Exactamente. Y aparece en ese momento, porque en ese momento hay una escritura, pero ya antes, y digo antes en época de la Unidad Popular, en que yo era estudiante y escribía, esa era una actividad secreta, porque también en esa época de máximas acciones, en que el día completo se dispersaba en acciones, la escritura era secreta. Y ya ahí ya estaba el germen de Elvira Hernández, que solamente que no necesitaba tener un nombre. Luego, la historia también se vincula a este consejo que te comparte Jorge Guzmán, ¿no? ¿Qué tan cierto eso y tiene que ver con tu detención y luego con la publicación de la bandera de Chile? Sí, bueno, Jorge Guzmán en un momento me dijo, cuando vio que yo tenía ese libro, me pidió que no fuera a publicarlo con mi nombre real, pero yo ya tenía el nombre. Y que salió de manera espontánea, o sea, tuve que entregar el manuscrito de la bandera y tenía que ponerle otro nombre que no era el mío, y eso se escribió solo. Y siempre pensé que porque estaba, después le he dado muchas vueltas del nombre, del apellido, y era como si hubiese estado, digamos, no tuve que pensar, no era un nombre poético, sino que incluso fue un nombre que entraba en confusión porque nadie se bautiza con ese nombre, entonces todos creían que ese era mi nombre civil y mi nombre poético era María Teresa Adriasola, y entonces cuando se despejaba esa confusión, entonces decían, pero ¿cómo? O sea, si María Teresa Adriasola tiene tanto pergamino, ¿no? ¿Por qué te pusiste un nombre tan burdo? Lo que te ha valido problemas, me imagino, sobre todo en la recepción de los hoteles. Sí. Oye, y en los aeropuertos. Y en los aeropuertos. Porque en realidad la historia de la poesía chilena es una historia vinculada con los seudónimos. Bueno, Neruda, La Mistral, De Roca. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás y son siempre como seudónimos, siento yo, como súper grandilocuentes? Claro, porque son poéticos, o sea, tienen un aura distinta, y este no tiene ninguna. ¿Hay algo ahí detrás de eso? ¿Hay como un statement, una declaración de principio? Sí, yo creo que el poeta tiene que ser invisible, más que un objeto de culto. ¿Puedes desarrollar esa idea de la invisibilidad? Se me viene a la cabeza, obviamente, que es Juan Luis Martínez,
el borroneado del nombre del autor y la idea de que se disuelve el yo textual. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que Juan Luis Martínez hace eso muy, muy evidente. Pero claro, empezamos a distinguir que quizás el yo que está en el papel no es el mismo yo biográfico del autor que sustenta todo eso. O el yo que enuncia no es además quizás el que soporta algunos personajes, algunas voces que están dentro del texto, que hay una serie de complejidades que tienen sus historias, ¿no? Pero el escritor como tal, yo creo que tiene, y en este caso el poeta, que en la época de oro de la poesía chilena tuvo tanta figuración. Claro, era un yo tan presente. Y que ocupó lugares, que llegó a formar parte importante de los niveles culturales de nuestro país de manera muy visible. Eran figuras, ¿no? Pero luego nosotros sufrimos un quiebre importante y el poeta se retiró a unos márgenes y yo creo que ahí el poeta entró en una zona oscura para repensarse primero, para saber cuál era su lugar, y porque yo creo que más que observarse a sí mismo, había mucho que observar de la sociedad que estaba en un cambio brutal, y no solamente en términos sociales, físicos, sino que también en su lenguaje, que es, digamos, para el poeta, yo diría, la piedra fundamental. Y cuando se retira el yo, tengo la impresión de que en textos como, por ejemplo, La bandera, aparece el somos, ¿no? Aparece la ausencia del individuo, aparece otro individuo que está oculto, que no tiene necesariamente una identidad, que en el caso de La bandera, de hecho, parece ser hasta un objeto. Y tengo la impresión de que eso también es como una cuestión recurrente dentro de tu generación. La siento en La ciudad, que también se retira ese sujeto, en el caso de Millán, sí. Y en Purgatorio, de Raúl Zurita. ¿Cómo adviertes tú esa narración desde el colectivo? Porque siento que tu obra está muy vinculada a lo público, a lo colectivo, a la idea de los espacios comunes. ¿Cómo adviertes ese cambio de escala, del sujeto al espacio? Sí, yo pienso que hay una... en mi caso hay un retiro de la subjetividad a una zona muy íntima, y desde ahí una aproximación a ese quehacer común que era muy doloroso en ese momento. Estamos hablando de los periodos de la dictadura. Sí, porque es el momento en que brota mi trabajo.
Y luego los trabajos más recientes todavía están de alguna manera extendiendo esa madre, esa matriz de texto, o ya son algo nuevo. Estoy pensando, por ejemplo, en Cuaderno de Deporte. Es que yo pienso que cuando ocurre ese tipo, esas son experiencias corporales, son experiencias de vida, que claro, yo las vivo a nivel de escritura, pero piensa tú en ese retraimiento de quienes tienen que irse del país, por ejemplo. De quienes tienen que ocultarse porque son perseguidos, de quienes son exonerados, una palabra que empezamos a escuchar en esos momentos, que tienen que desocupar un lugar. Todos esos son movimientos que afectan el cuerpo, y que después no pueden volver a ocupar mecánicamente el lugar que tuvieron, porque la historia sigue, y esas son marcas. Entonces, quizás el propósito puede ser que de dirigirse hacia otro lugar, pero eso no es fácil, es complejo, y hay que arrastrar ese cuerpo, y hay que arrastrar todas esas experiencias. Y eso tiene su tiempo, y a veces no se hace de buena manera, porque ya uno se ha quedado en otro lugar. Estoy pensando, mientras comenta esto, todo el rato en la bandera como cuerpo, que me parece que es como el gran cuerpo simbólico. Creo que Alicia Salomone hace esa lectura de que, y busca la definición de una bandera, ¿no? Dice, bueno, una bandera es primero que todo una insignia, funciona como en esa dimensión, en ese tipo de construcción, y luego es un cuerpo simbólico, totémico, y en tanto cuerpo totémico aparecen una serie de afirmaciones. Me gustaría ir como haciendo un pequeño juego en el cual yo te menciono algunas frases aisladas del poemario, a ver si tú puedes como profundizar un poco en qué significa para ti y cómo repercuten. Por ejemplo, la bandera de Chile es usada de mordaza y por eso seguramente, por eso nadie dice nada. Que nosotros en el Magíster hemos estado trabajando con la ciudad de Gonzalo Millán, y de hecho hay un poema en donde juega con la idea del vivismo amordazado, ¿no? Y después dice vivismo mordazado y va quitándole las letras. ¿Cómo te repercute de alguna manera en ti esa frase así aislada? ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza? Miedo. La bandera de Chile no se vende. Bueno, yo viví, cuando era niña, siempre había en esas épocas paros nacionales. Eso es algo del siglo pasado, antes de la dictadura. Y yo veía a la gente marchar con bandera cuando habían tomas de terreno, y yo me acercaba a observar, porque yo suelo, desde muy niña, me escapaba para ir a mirar las cosas que ocurrían. Yo veía que se instalaban 4 palos y lo primero que se ponía era la bandera. Y yo tenía la impresión que en el momento en que ponían la bandera no iban a ceder en nada. Que era como plantar patria, era como el tiro, armar como soberanía. Sí, o sea, era instalar una pertenencia. Nosotros somos de acá. Claro, una cuestión medio animal, como de marcar territorio, de definir propiedad. Sí, o sea, de
de establecer una... porque eso significaba, cuando se tomaba un terreno, significaba enfrentamiento. Cuando se marchaba por un paro nacional porque habían huelgas, significaba eso también, que iba a haber, en algún momento iba a haber un enfrentamiento en algún lado. Y entonces, ¿y quiénes venían, digamos? Los que se supone que defendían el orden de este país. Yo tenía también la impresión que los que venían con esas banderas, mezcladas con otras banderas, te estaban diciendo, sí, que nosotros también somos de acá. O sea, no somos de otro lado, somos también de acá. Creo que esa se conecta mucho con esta otra. La bandera de Chile es extranjera en su propio país. A mí me da la impresión como de que pareciera de que en algún momento la bandera de Chile dejó de representar a todos, o esta idea de país ya dejó de aunarnos. ¿Cómo te mueve a ti esa? Sí, yo creo que justamente las banderas suelen se supone agrupar a quienes representan, y de hecho el nacionalismo exacerba eso al máximo. La idea de protección, de cobijo. Claro. Y el tratar a los propios como si no fueran de ahí primero, digamos, es expropiarlo. Luego, nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile. No la han nombrado. La bandera de Chile ausente. ¿Qué posición ubica esa afirmación dentro del periodo que define? Sí, bueno, esa es la apertura del libro. La apertura, sí. Prácticamente es la apertura del libro. Bueno, tú me has forzado a hacer como una suerte de interpretación de mi propio libro, cosa que no se debería hacer porque es tan difícil poder decir algo más de lo que uno ya ha dicho. Por lo general uno no suele agregar nada. Y en este caso ya menos que nada, porque ¿por qué apareció eso ahí? Es para mí un enigma, ¿no? Ni siquiera lo he querido pensar, digamos, porque fue el comienzo de la escritura de ese libro, y los comienzos son siempre tormentosos, es como nacer, digamos. Cuando uno nace no se recuerda, nadie recuerda cuando nació. Y eso es como, no sé por qué está eso ahí. Pero me siento bien con hacerte esta trampa, porque sale esa idea al menos, que la encuentro muy iluminadora. A propósito del oficio de cómo nacen tus textos, ¿puedes contarnos un poquito cómo es ese proceso? Por ejemplo, en el caso de la bandera, ¿cómo se incubó, luego cómo se maduró, cómo se traduce desde lo mental a lo escritural? ¿Cómo funciona en tu caso? Bueno, ese libro tiene muchas lecturas, o sea, muchas lecturas que acompañan a ese libro. Por ejemplo, en una de las páginas está mencionado Vallejo. ¿Y qué es César Vallejo? Yo he estado, después que yo escribí eso, percibí que yo había estado leyendo a César Vallejo, por ejemplo, en esa época, que me sentí muy acompañada por esa escritura. Es el libro que yo creo que tenía cerca cuando yo escribí La bandera de Chile.
Pero luego yo en algún momento me crucé con la Nueva Novela, año 77, cuando Ronald Kay me muestra el libro de Juan Luis Martínez y yo quedo encandilada y le pido que me lo preste y él me dice, no, estos libros no se prestan, ¿no? Y después yo no lo vi nunca más, ese libro, hasta que apareció la segunda edición tiempo después. Como el 85, ¿no? Creo que sí. Sí, no lo recuerdo bien. Entonces, pero yo vi esas banderitas ahí. Y vi que eso estaba dentro de una zona que él llamaba política. Epígrafe para un libro condenado, la política. Ese es como el último capítulo. Entonces a mí me quedaron algunas cosas así dando vueltas, ¿no? Como mosquillas. Y eso se fue sumando a todas las lecturas que yo hacía en esa época. Y bueno, menciono a Vallejo porque lo tengo mencionado ahí. Y esa bandera que agita también Vallejo corresponde a una celebración de banderas también en Lima en un momento. Junto con esas lecturas que hacíamos en esa época de dictadura, ocurrían también muchas cosas feroces, o sea, estaban ocurriendo todo el tiempo y a veces parecía que nuestras lecturas eran algo tan alejado de aquello que ocurría, ¿no? Que parecía que era que no había nada que pudiera vincular nuestros estudios con todo lo que estaba ocurriendo. Era como saltar constantemente un vacío, ¿no? No había correspondencia. Estudiábamos por la tarde a los románticos alemanes y por la noche escuchábamos que estaban matando gente en tal parte, que habían secuestrado a otro en otro lugar. Entonces era todo eso producía un efecto en que muchos de nosotros pensábamos si valía la pena seguir, o muchos se iban. El país cambiaba en términos que no eran los apropiados para aquellos que trabajaban a diario. Entonces tú veías, sentías, había una presión muy fuerte, había esa erosión que provocan las dictaduras, ¿no? Esa humillación, y eso iba produciendo una sensación de desesperación, ¿no? Bueno, eso culmina en que yo en determinado momento soy detenida. Esto del año 79. 79. Y después de eso, bueno, la detención, debo decir que salí de ahí milagrosamente porque pude no haber salido. Fue un milagro que no contaré ahora. Pero después de eso tuve a la policía detrás mío durante un año. Y pensé que eso no... llegó un momento en que pensé que no iba a poder soportar eso. Y llegado un momento en que tenía que tomar una definición,
la situación de esa persecución cambió y yo me senté a escribir ese libro, que lo escribí, ¿El año 81? sí.